La vida como pirata durante la edad de oro de los piratas no era un lecho de rosas. Si te salías de la línea como pirata, al menos era probable que te azotaran o, en el peor de los casos, te dejaran abandonado en las islas del Caribe para morir de sed y agotamiento por calor. Aunque los piratas eran democráticos en cuanto a la forma en que se manejaba el barco y cómo se dividía el botín, los castigos a los piratas aseguraban que hubiera una fuerte pena por traición e insubordinación. Maroning es el acto intencional de abandonar a alguien en un área deshabitada como una isla desierta. La palabra aparece por primera vez por escrito aproximadamente en 1709. La práctica era una sanción para los tripulantes o para los capitanes a manos de una tripulación en casos de motín. Generalmente, un hombre abandonado se dejaba en una isla desierta que era a menudo no más que un banco de arena durante la marea baja. A este se le daría un poco de comida, un recipiente con agua y una pistola cargada para que pudiera cometer suicidio si él lo deseaba. El resultado del abandono solía ser fatal, pero William Greenaway y algunos hombres leales a él sobrevivieron al abandono, al igual que el capitán pirata Edward England. Los principales practicantes del abandono fueron los piratas de los siglos XVII y XVIII. Los artículos piratas de los capitanes Bartolomeo Roberts y John Phillips especifican el abandono como un castigo por engañar a los compañeros piratas u otros delitos. Entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XIX, uno de los peores castigos que podría recibir un marinero era el arrastre de quilla. Este método de castigo era el más temido por todos los piratas y marineros en el mar. La suposición común es que el izado de la quilla equivalía a una sentencia de muerte por tortura extrema o mínimamente un trauma físico que pudiera mutilar permanentemente. Las víctimas, a menudo con pesas de plomo aseguradas a sus piernas, fueron atadas a una cuerda que colgaba del brazo del mástil del barco. Posteriormente, la cuerda y el desafortunado sujeto eran arrojados al mar y arrastrados bajo la quilla del barco por un lado y luego subidos por el otro lado hasta la borda correspondiente. El pirata tendría que contener la respiración bajo el agua y esperar que sus compañeros de tripulación lo sacaran lo más rápido posible. El casco del barco generalmente estaba cubierto de percebes y otros crecimientos marinos, y por lo tanto el arrastre de la quilla generalmente daría como resultado graves laceraciones, de las cuales la víctima podría sufrir más tarde una infección y cicatrices. También existía riesgo de traumatismo cráneoencefálico al chocar contra el casco o la quilla, especialmente si el barco estaba en movimiento. En los momentos en que las secciones submarinas del casco no estaban cubiertas de vida marina, si el barco era nuevo o se limpió recientemente, el arrastre de quilla se realizaba desde la parte delantera hasta la trasera del barco. Además, si navegaba por aguas infestadas de tiburones, existía el riesgo de que la víctima sufriera un ataque de tiburón fatal. No era de extrañar que este tortuoso método de castigo pudiera infundir miedo en los corazones incluso de los piratas más empedernidos. El gato de 9 colas. A bordo de un barco pirata, el capitán y la tripulación decidían por votación determinar si uno debía ser azotado. Los piratas a menudo votarían por la flagelación incluso de un amigo para mantener el orden entre los ladrones. Sin embargo, para asegurarse de que el capitán no retuviera el poder de azotar a los hombres al azar, los azotes solo los realizaba el intendente por orden del capitán. Esto condujo a un sistema de controles y contrapesos, porque si el capitán daba las órdenes, el intendente podía negarse y someter el barco a otra votación, posiblemente por un nuevo capitán. Este castigo era quizás la forma más común de castigo por indiscreciones leves en los barcos, aunque era menos común en los barcos piratas porque estaba asociado con la disciplina impuesta a bordo de los barcos de guerra. Hasta mediados del siglo XIX, los piratas que cometían delitos mayores o menores solían ser atados al mástil y azotados con un gato de 9 colas delante de la tripulación. El gato de 9 colas era un látigo generalmente de piel de vaca o caballo con 9 líneas anudadas cuyos extremos variaban. A veces los extremos eran nudos alquitranados y a veces tenían anzuelos, balas de mosquetes o púas de cables al final de las líneas para darles más fuerzas de impacto. Los látigos generalmente se aceitaban y se limpiaban entre azotes, pero se desconocía el concepto de bacterias y gérmenes.
por lo que el gato de 9 colas era un caldo de cultivo para enfermedades y pestilencias. Los nudos del gato de 9 colas arrancaron la carne de la espalda de los piratas, provocando heridas que podrían infectarse. Para evitar esto, a menudo frotaban sal en los cortes después de que terminaba la flagelación, una práctica que causaba más dolor. Una flagelación pirata podría provocar una muerte lenta y dolorosa por gangrena o envenenamiento de la sangre. En su mayor parte, caminar sobre la tabla es un mito de Hollywood. Sin embargo, hay algunos relatos de que piratas del mar de China obligaron a la gente a caminar por la tabla. Sin embargo, hay dudas sobre esto. Aún así, se sabía que los piratas idearon algunas formas bastante ingeniosas de torturar a sus cautivos, por lo que es muy posible que algún tipo de emprendedor con una mente sádica y aguda hubiera ideado un plan tan diabólico. También se conoce un relato de la tripulación de un barco holandés que fue capturado por piratas en 1829. Los piratas sujetaron balas de cañón y mosquetes a las piernas de las víctimas y luego las obligaron a caminar sobre la tabla uno a la vez. Pero en su mayor parte, los piratas preferían el método tradicional de arrojar por la borda. La forma máxima de castigo para los piratas capturados y condenados era la horca. A menudo, eran ejecutados colgándolos de una horca erigida cerca al mar. Sus cuerpos quedarían colgando hasta que la marea los hubiera sumergido 3 veces. El Execution Dock, ubicado en la orilla norte del río Támesis en Londres, fue un lugar de descanso final de hombres como el capitán Kidd, que sufrió este destino en 1701. Para que la exhibición pública pudiera prolongarse, los cuerpos a veces se cubrían con alquitrán y a veces se usaban jaulas de hierro como forma de cuerpo para contener los cadáveres en descomposición. Un castigo típico de los piratas era atar al delincuente al mástil del barco durante un periodo de tiempo determinado. A veces un pirata o enemigo que se portaba mal era atado al mástil mientras era azotado. Esto regularmente se hacía para infracciones leves como robar comida o ron. El castigado era atado al mástil durante 9 días de manos y pies sin comida y con pocas raciones de agua para que no muriera. Este castigo tiene su origen en la mitología griega. En la mitología griega, los marineros eran atados regularmente a la muerte por las sirenas, criaturas que cantaban una canción hermosa e irresistible. Encantados por esta canción, estos marineros se dirigían hacia la llamada y se estrellaban contra las rocas. Para evitar este destino, Odiseo, de la Odisea de Homero, ordenó a su tripulación que se taparan los hoyos con cera de abejas y lo ataran firmemente al mástil del barco. Al escuchar el canto de las sirenas, el propio Odiseo no podía resistirse y suplicaba que lo desataran, pero como había dado instrucciones a su tripulación para que lo ignoraran, rechazaron sus súplicas. Por lo tanto, el barco pudo navegar sin peligro, pero solo porque Ulises fue lo suficientemente inteligente como para no subestimar el poder de la tentación.